Muchas gracias, querida Alejandra. Es así, la salud mental en adultos mayores a menudo es subestimada. Los cambios asociados al envejecimiento, junto con eventos como la pérdida de seres queridos, y presten mucha atención, el tema de la jubilación, la soledad. En el país sucede mucho. Esto puede tener un impacto significativo en el bienestar de nuestros adultos mayores, hablando de la parte emocional. Es por ello que hoy en Familia del Día nos complace recibir nuevamente a un amigo de la casa, el psiquiatra Luis Madrid. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Alejandro? Encantado de estar acá y gracias por esta ventana para poder llegarle a la gente y hacer psicoeducación. Así es, yo creo que siempre es fundamental poder hablar un poco de lo que tenemos en casa y de un camino que también nos va a tocar transitar. Y no hay mejor cosa que prepararnos emocionalmente para ciertos eventos de la vida que no nos preparan, doctor Madrid. Exactamente. Porque es que nos preparan para cumpleaños, para bodas, para un bautizo, para una graduación, pero nunca te dicen que, por ejemplo, te toca en algún momento perder el trabajo de tus sueños, o te toca terminar una relación. O la jubilación. O la jubilación. Entonces, dentro de la Organización Mundial de la Salud, señalan que los adultos mayores son un grupo vulnerable a la depresión. ¿Cuáles son estos factores específicos, Luis, que contribuyen a esta vulnerabilidad en comparación con personas más jóvenes? Ok, por supuesto, fíjate, estamos hablando, las personas de tercera edad están considerados lo que llamamos personas de tercera edad, que son de los 60 hasta los 79 años. Y luego tenemos las personas que llamamos ancianos, que son de 80 años en adelante, ¿no? Esto es una población bastante vulnerable por varios factores biográficos que tienden a ocurrir en estas edades, ¿no? En primer lugar, la viudez es un factor precipitante, ¿no? Y el duelo consecuente que trae. Lo otro es la jubilación. Tercero, puede haber deterioro de ciertos aspectos físicos y psicológicos, ¿no? La pérdida de la fuerza muscular, de la motilidad, de la sociabilización, de una cantidad de factores que están asociados a esto y que hace que la persona pueda verse limitada en la interacción social. Yo diría que los dos problemas fundamentales de las personas de tercera edad son la soledad y el aislamiento social, y que muchas veces además es fomentado por el entorno, mosca. O sea, tenemos que estar como muy pendientes. Ya la persona de tercera edad, ante este declive de su funcionalismo aparentemente social, aparentemente intenso, la persona se autoexcluye, se comienza a aislar, se comienza a retraer, pero también la familia a veces, la familia y el entorno, tiende a reforzar este tipo de conducta. Entonces, la soledad, el aislamiento social, el no tener actividad física, el no tener actividad mental, es fundamental. Oye, dentro de las señales más comunes en alertas de problemas de salud mental en adultos mayores y que los familiares deben conocer, ¿cuáles son los que tú enumerarías ahorita? Porque me gusta que hay mucha gente conectada y aprender a identificar estos factores. Por supuesto, uno de los principales es la depresión, ¿ok? La depresión en las personas de tercera edad se tiende a ver mucho con aislamiento, con cambios en el apetito, con alteraciones del sueño, con ideas de autodescalificación, autodesvalorización y sobre todo la autoexclusión. La persona cuando se va a ver visita o hay una reunión en casa tiende a retirarse. Hay que pensar en eso. Por eso, con cada cierto tiempo hay que preguntarle a nuestros adultos mayores cómo se sienten de ánimo, qué quisieran hacer y tenemos que invitarlos a participar. Lo otro que vemos con bastante frecuencia son alteraciones a nivel de trastornos de ansiedad. Las personas se muestran con nerviosismo, con mucha ansiedad, con síntomas somáticos muy frecuentes, dolores que los médicos a veces no encuentran explicación, trastornos de sueño nuevamente, que lo vemos con mucha frecuencia, y alteraciones del apetito. Recordemos que las personas de tercera edad se deshidratan y se desnutren fácilmente, por lo cual tenemos que estar como muy pendientes de esto, ¿no? Y el temor a la muerte, el temor a que algo malo pueda ocurrir, es bastante frecuente en esta edad. Yo quisiera que habláramos un poco de eso, exactamente, de las pérdidas físicas, porque yo creo que es algo que es irremediable y que a todos nos va a tocar experimentar en algún momento de nuestras vidas. Pero hablando de los adultos mayores, cuando pierden, por ejemplo, a su esposa o a su esposo, ¿hay alguna manera de ir preparándonos para un evento como este? ¿Hay una fórmula? ¿Existe alguna? Fíjate, obviamente, todo el mundo no está preparado para la muerte de un ser querido. De hecho, fíjate, habitualmente cuando hablamos de los estresores más importantes para el ser humano, habitualmente se dice que el estresor o el dolor más fuerte para un ser humano es la muerte de un hijo. Y resulta que según las estadísticas, el estudio, no es la muerte de un hijo, es la muerte de la pareja. Wow. Sobre todo cuando la relación está bien, por supuesto. Claro, ¿no? claro. Cuando la relación está bien, la muerte de la pareja, sobre todo si tienen más de 20 años juntos,
es el estresor más importante o el impacto más importante desde el punto de vista psicológico para cualquier ser humano, por lo cual no debemos subestimar eso. ¿Qué ocurre? Probablemente la mujer tiene mucho más estrategias psicológicas para afrontar y gerenciar ese tipo de emociones y duelo, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque primero que las mujeres duran más que los hombres, ¿ok? De hecho, hay más viudas que viudos. Correcto. Si tú te pones a ver en la población general, ¿no? Y la mujer tiene un manejo mucho más estratégico, mucho más gerenciado de sus propias emociones. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un mejor discurso de lo afectivo. Las mujeres hablan de sus afectos, de sus emociones. Cuando está triste, lo expresan de manera gráfica. Correcto, Posible. claro. El hombre no. El hombre más bien tiende a reprimirse, el hombre tiende a inhibir porque lo siente como un tema elemento social, de debilidad. ¿no? Que Es nos un tema mantiene social y cultural. una sí. barrera o una Sí, resistencia. Sí, por eso yo siempre he dicho, cuando tú me colocas en mí una persona, una mujer viuda y un hombre viudo, los pones uno a otro, yo tendría que estar más pendiente del hombre viudo. De hecho, hay una estadística que a veces suena un poco como metafísica, ¿no? O parapsicológica. Pero sí, fíjate, que ocurre con mucha frecuencia que cuando hay una pareja de personas de tercera edad y fallece la mujer, es decir, queda el viudo, generalmente después de los 2 años de la muerte de su pareja, con una alta frecuencia, entre 70 y 80%, la persona va a fallecer. Es decir, que tenemos que estar muy pendientes de esta población, ¿okay? Porque tras esto normalmente lo que hay es un cuadro de depresión. De depresión, muy y fíjate, fuerte. José Andrés, algo importante. Recordemos que la depresión no es nada más un cuadro psicológico, mental. La gente piensa que todo es lo mental y lo físico están separados. Eso va junto. Recordemos que las personas con depresión, particularmente las personas de la tercera edad, tienen mucho más probabilidades de tener una enfermedad cardiovascular, un infarto, hipertensión arterial, un ictus, Claro. problemas del sistema nervioso central, como un ACV, un SB, ¿de acuerdo? Inclusive las personas tienen más probabilidades de desarrollar cáncer una vez que tienen un cuadro de depresión, por lo cual es muy, muy importante estar pendiente de esta población y evaluar si esto está correcto. Sabes que escuchándote, hablando un poco acerca de cuando hay una pérdida, porque es importante, lo quiero rescatar, ¿no? Aprovechando que estás tú aquí y que eres una eminencia para todos nosotros. Ah, no, gracias. Porque me Vale. gustaría que pudieras decirnos cómo poder afrontar o quizá prepararnos, hablando de la parte masculina, que son los que más pueden sufrir el tema de la depresión, cuando tienen una pérdida como la de la esposa o cuando llega el momento de la jubilación. Te hablaba acerca de qué pasos se pueden seguir para uno prepararse para un momento como ese. Sabemos que capaz es un caso social que nos hace hacernos resistentes ante una noticia como esta o a no querer prepararnos porque hay cosas que no queremos ver en la vida, No queremos pero ver. que son inevitables y que siempre van a estar frente El a humano, a nuestros ojos. recuerda que el ser humano es el único animal que tiene conciencia de que en algún momento va a fallecer, va a morir. El resto de los animales no tienen esa conciencia. Sin embargo, nosotros tendemos a reprimir la ansiedad sobre la muerte y diríamos como que eso no va a ocurrir. No, hay una suerte de negación o represión de ese proceso del morir. ¿Cómo me Ahora, preparo? ¿cómo prepararse? Primero, tomar conciencia de que es un fenómeno inevitable y que va a llegar. En las parejas es muy común, lo que pasa es que la gente no lo habla, ¿no? En las parejas es muy común el temor de quién se va a morir primero, por ejemplo, ¿no? ¿Quién se va a morir primero? ¿Qué va a ocurrir si yo me muero? Tú podrás sobrevivir sin mí, yo podré sobrevivir sin ti. Es una ansiedad bastante frecuente que normalmente lo vemos en la consulta porque la gente lo conversa allí. Claro. Pero en la vida cotidiana la gente no tiende a hablar de eso. De eso hay que hablar. Sí hay que hablarlo. Hay que hablarlo porque normalmente es terapéutico, es bastante potente, poderoso el poder hablar de eso y minimiza el impacto. Cuando tú compartes una angustia con otra persona, generalmente pesa menos la angustia y puedes procesar y elaborar elementos relacionados con eso. Oye, qué bien. Lo otro importante es mantenerte activo. Mantenerse activo es muy importante en la tercera edad. Hacer actividad física en la mañana, fundamentalmente en la mañana, porque bajamos los niveles de cortisol, que son los que tienden a acelerar mucho más los procesos de envejecimiento, depresión y ansiedad. Tener un buen sueño, alimentarse bien y por último, yo te diría que es mantenerte incluido socialmente, no aislarte socialmente. A la gente yo siempre le digo, siempre tienes que tener un plan B. No es por ponerte negativo, negativista o inclusive un poquito maquiavélico, no. Simplemente siempre tengo un plan B. ¿Qué ocurre? ¿Qué voy a hacer yo después que me jubilen? ¿Qué voy a hacer yo si mi pareja se muere? Prepararte ¿Qué voy a para hacer esos yo si mi momentos, ¿no? familia se va o emigra? O
O sea, hay que tener un plan B, aunque sea de manera simbólica, que te dé como cierta estructura para que tú manejes mejor la ansiedad. ¿Me puedes dar un aire, por ejemplo, de un plan B para alguien que va a quedar solo a la tercera edad? Ajá. ¿Cuál podría ser un Muy plan B importante. para ¿Cómo ellos? vamos a mantener la comunicación con el resto de la familia? Ok. Es un plan B. 2, empezar a rescatar mi red de apoyo, buscar amigos, Importante. vecinos, familiares, que aunque no sean los más Correcto. cercanos, comenzar a ser cercanos. En estos momentos en Venezuela es muy común, José Alejandro, José Andrés, perdón. Tranquilo. Es muy común en este momento que la gente que antes no se veía, familiares más o menos distantes, primos segundos, tal, que se están reuniendo con Claro. mucha más facilidad, precisamente por la diáspora que ha ocurrido en nuestro país, ¿no? Entonces, tener esa red de apoyo es fundamental. No esperar una emergencia, no esperar quizá un momento con problemas de salud mental, emocional o Exacto, de no conflicto. esperar a que la cosa sino llegue al que punto ir álgido. creándolo, porque además ese es el factor de protección más importante para una persona de la tercera edad. Oye, Luis, Ok. gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, José Alejandro. Y por último quería cerrar, Adelante. fíjate, los problemas de neurocognitivo, los problemas de deterioro neurocognitivo también es otro de los elementos que tenemos que estar muy pendientes, el desarrollo de demencia de Alzheimer, de enfermedades cerebrovasculares, de deterioro lóbulo frontal, etcétera, que también son elementos que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar una persona de la tercera edad. Que ahí nos tenemos que ir a una pausa, pero ahí entra el tema de los cuidadores. Por supuesto. Y hay un punto muy importante que me gustaría rescatar quizá en otra visita, porque tienes que venir pronto. Y Gracias. es que a veces tenemos esos cuidadores que potencian la energía de nuestros pacientes, de nuestros adultos mayores. Pero ¿quién los cuida a ellos? Por supuesto. ¿Quién ayuda a los por ayudantes? supuesto, ¿no? Hay muchísima literatura. Cuando tú agarras una revista médica que hable sobre enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, demencia frontotemporal, de cuerpo de Lewis, tú vas a ver que la mitad de los artículos en este momento hacen referencia a la enfermedad, la clínica, diagnóstico, tratamiento. La otra mitad de los artículos están relacionados con los cuidadores. Claro. Es una población susceptible también a enfermarse. ¿Okay? Claro. Tiene de 4 a 8 veces más probabilidad de enfermarse por cualquier razón. Es así. Gracias por acompañarnos. Gracias a Luis. ti, Esta es tu vale. casa.